Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar por fin un tema en el que vamos a hablar todavía de funciones, pero nos vamos a centrar en las funciones más importantes porque aparecen en nuestro día a día, en muchas situaciones, y en nuestro caso de tercero de la ESO, nuestro tema 11, como digo, es un estudio más detallado de algunos tipos de funciones, entre los que vamos a ver las rectas, vamos a estar un par de días con esto, vamos a hablar de las parábolas y también vamos a hablar de las hipérbolas. ¿De acuerdo? Vamos a ver estos tipos de funciones, qué características tienen y cómo se estudian matemáticamente. Y, por supuesto, para qué sirven en la vida real. Bueno, pues ahí nos vamos a centrar en las rectas y el próximo día también. Vamos con ello. Las rectas, al final, son un tipo de funciones de este estilo. F de x igual a. Pueden ser o bien un numerito que llamamos m por x más otro numerito que puede ser positivo o negativo. Pero también puede haber rectas que solo sean m por x, un numerito por x, y que la n no esté porque valga 0. ¿Vale? Entonces, si es del tipo de arriba, la función se llama función afín. Función afín. Y si es del tipo de abajo, la función se llama lineal o también se llama de proporcionalidad directa. Y esto ahora vamos a ver por qué. ¿Vale? Vale, todos los dos tipos, tanto el de arriba como el de abajo, son rectas. Son rectas. Y se cumple lo siguiente. Este numerito que va delante de la x se le llama pendiente. Es la pendiente de la recta. ¿Qué mide la pendiente de una recta o de una cuesta? Si vais con la bici por ahí, por el monte, ¿cómo se mide la pendiente de una cuesta? Bueno, pues es un número que indica cuánto sube o baja la y, la altura, cuando avanzo una unidad en la x. Por ejemplo, ¿qué significa cuando vais por un puerto de montaña y pone la pendiente es del 5%? Eso significa que por cada 100 metros que avanzáis subís 5 en altitud. Bueno, pues la pendiente es una manera similar para medir el incremento de la altura. Si la pendiente es, por ejemplo, 2, significa que subo 2 por cada 1 de la x. ¿Vale? O sea, si avanzo 1 a la derecha, tendré que subir 2. Eso significa la pendiente. Y la cuesta sería esta de aquí. Si la pendiente es, por ejemplo, un medio, significaría que subo medio cuadradito cada vez que avanzo 1 a la derecha. Es decir, que si avanzo 1 a la derecha, no voy a subir otro entero, solo voy a subir la mitad. Así que la cuesta es menos pronunciada, ¿veis? Si la pendiente es negativa, por ejemplo menos 3, significa que por cada metro o cada cuadradito que avanzo a la derecha, tengo que bajar 3. Por eso la cuesta o la recta será decreciente, ¿no? Pues eso es lo importante. Al final, que si la m es mayor que 0, es decir, positiva, la recta es creciente. Crece. Pero si la m es negativa, la recta decrece, ¿no? ¿Qué pensáis que ocurre si la m es igual a 0? Si la pendiente es 0, significa que ni crece ni decrece. Es una recta constante. Es decir, horizontal. Bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Voy a borrar, ¿eh? Si necesitáis copiar, podéis pausar el vídeo. Bueno, nos pueden poner un ejemplo
y pedirnos que hagamos la tabla de valores y el dibujo. En lugar de f de x ya sabéis que se puede poner y, es exactamente lo mismo, ¿eh? Por ejemplo, esta recta. Decir qué tipo de función es, estudiar sus características y dibujar. Bueno, pues lo primero, como es del tipo m por x más n, sabemos que es una recta del tipo función afín. Es afín porque tiene aquí un numerito. Si no hubiera número término independiente sería lineal. Vale. ¿Qué más sabemos? Que como la pendiente es negativa, la recta es decreciente. Es una cuesta hacia abajo. Ahora vemos cómo. Venga, pues más detalles. Esta n, ese término independiente, significa algo en matemáticas. La n se le llama ordenada en el origen, que es un nombre un poco raro, pero al final lo importante es que ese numerito es justo el punto de corte con el eje Y. ¿Vale? Es el punto de corte con el eje Y. Es decir, que aquí vamos a pasar por la altura 3 justo en el eje Y. Ahora en el dibujo lo vais a ver. Vale, podemos hacer la tabla de valores o podemos no hacerla, porque si sabemos interpretar qué es la m y qué es la n, podremos hacer la recta sin mayor dificultad. Vais a ver. Primero vamos a graduar esto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya sabéis, eje X, eje Y. Podemos hacer la tabla de valores, ¿eh? Podríamos hacer esto, inventarnos un par de valores, calcular la Y y hacer los dos puntos y unir. Pero vamos a hacerlo sin necesidad de tabla de valores. Ahí está la magia. Sabiendo que es una recta, mx más n, yo lo puedo hacer sin tabla de valores. ¿Cómo? Pues lo primero, marco la n en el eje Y, es decir, este 3 lo voy a marcar como punto en el eje Y. Ahí lo tenemos. N igual a 3. O sea que la función pasa por ahí seguro. Y ahora, vamos a interpretar la pendiente. ¿Qué significa la pendiente? Significa que por cada unidad que voy a la derecha, desde el punto que he tocado con la n, tengo que bajar ¿cuánto? 2. Porque como pone menos 2 significa bajar 2, ¿no? O sea que por cada uno que avanza a la derecha, bajaría 2. ¿Sí? Bueno, pues ahí donde hemos terminado de hacer esas flechas, marco el otro punto. Y ya podemos unir. Esa es la recta. ¿Vale? Primero marcáis la n y desde ese punto de corte con el eje Y interpretáis la pendiente, que siempre es avanzar uno a la derecha y luego bajar o subir la cantidad que os diga la m. Y donde terminéis de bajar o subir, marcáis el segundo punto. También, por supuesto, podéis hacer una tabla de valores, por ejemplo, con el 0 y con el 1. Si x es 0, pues menos 2 por 0 más 3, 3. El 0, 3, que justo es este. Si la x es 1, menos 2 por 1 más 3 sería 1. Luego pasas por el 1, 1, que fijaos qué casualidad es este. Así que podéis hacer la tabla de valores, o si sabéis interpretar la m y la n, la pendiente y la ordenada en el origen, lo podréis hacer sin más dificultad. Vale, otro ejemplo. Ahora con un problema para que podáis hacer los deberes. Nos dicen el número de vacas que hay en una granja en forma de tabla y también nos dicen los kilogramos de pasto que comen al día. Y nos dicen que si hay 2 vacas, comen 6 kilos de pasto al día. Si hay 8 vacas, pues no me dicen nada. Y aquí con una interrogación, 14. Bueno, lo primero que me piden es completar las interrogaciones y luego escribir la función correspondiente que relaciona vacas con kilogramos de pasto y representar gráficamente la relación entre las vacas y los kilogramos de pasto. Bueno, pues para ello necesito borrar la parte de arriba. Ahí.
Bueno, pues la parte de completar las interrogaciones es muy fácil, porque lo hemos hecho ya en la parte de proporcionalidad, cuando hemos hablado en otros temas de proporcionalidad. Si 2 vacas comen 3 kilos de pasto, pues esto significa, al hacer 6 entre 2, 6 kilogramos entre 2 vacas, sale 3 kilogramos cada vaca. ¿De acuerdo? Es decir, si ahora hay 8 vacas, pues 8 por 3, 24 kilogramos comerán, y 14, dejadme que ponga 15, ¿vale? Así sale más bonito luego para hacer las cuentas. Y ahora 15 kilogramos de pasto, ¿cuántas vacas necesitan? Pues 15 dividimos entre 3 y sale 5 vacas. Vale, pues este 3 que relaciona las vacas y los kilogramos de pasto, es lo que se llama la M. Es la razón justo, la razón de semejanza, la razón de proporcionalidad, mejor dicho, entre vacas y kilogramos de pasto. Es por cuánto hay que multiplicar las vacas para tener el pasto. Bueno, pues antes de poner la función necesitamos bautizar con X y con Y. Para ello, tenemos que recordar que la X es la variable independiente y la Y es la dependiente. De estas dos variables de aquí, ¿cuál depende de la otra? ¿Las vacas dependen de los kilogramos de pasto o los kilogramos de pasto dependen de las vacas? Pues yo creo que los kilogramos de pasto dependen de las vacas, ¿no? Entonces, a esta la vamos a llamar Y. Y por tanto las vacas X. Bueno, pues seríamos capaces de escribir una función que relacione las dos variables. Pues fijaos, Y, aquí 6 es 2 por 3, 24 es 8 por 3, 15 es 5 por 3, ¿no? O sea que Y sería la pendiente 3 por X. ¿Cómo lo sé? Pues porque yo sé que los kilogramos es el triple de las vacas. Como a los kilogramos lo he llamado Y y a las vacas lo he llamado X, pues ya está. Y es igual a 3X. Esta función es de tipo lineal, porque no tiene este más n, le sobra el numerito. ¿Sí? Y podríamos dibujarla. Hay un punto seguro por el que toda función de este estilo pasa. Todas las funciones del estilo y igual a un numerito por x, si no tienen nada más sumando, si no tienen el más n, pasan por un punto. ¿Sabéis cuál? ¿Qué pasa si la x vale 0? Pues que m por 0 es 0, ¿no? O sea que seguro que esta pasa por el 0. Pasa por el 0, 0. Porque evidentemente si hay 0 vacas comerán 0 kilogramos, ¿no? Vale, pues nada, podemos dibujar esto solo cogiendo el primer cuadrante, es decir, los ejes positivos, porque no tiene sentido hablar aquí de vacas y kilogramos en negativo. Voy a hacer el eje Y de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25, porque como veo que hay cifras bastante altas, sin embargo el eje X lo vamos a hacer de 2 en 2. Bueno, ¿qué puntos podemos hacer? Los puntos de la tabla, el 2, 6, el 8, 24, el 5, 15. O directamente podríamos marcar el origen, porque sabemos que pasa por el 0, 0, y ahora interpretamos la pendiente, S3. ¿Cómo? Pues diciendo cada unidad, es decir, cada vaca, añade 3 kilogramos de pesto. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que como aquí no tenemos cuadraditos y encima no lo he graduado de uno en uno, pues con la de la pendiente me puedo confundir. O sea que lo más fácil es dibujar el punto 2,6, 2,6 que está por ahí. Si queréis el 8,24 por confirmar, 8,24 que está por ahí. Y ahora unimos los tres puntos con mucho cuidado. Bueno, veis que no los he dibujado muy bien, ¿no? Porque la recta se supone que pasa por ahí. Pero seguro que eso se soluciona haciendo el punto más gordo. Ahora sí, ¿veis? Esto en matemáticas se llama el teorema del punto gordo, que dice que toda recta pasa por todos los puntos siempre que el punto sea suficientemente gordo. Pues ya está. Esta función, esta recta, es la que relaciona las x, que son las vacas, con la y,
que son los kilogramos de pasto que comen. ¿Sí? Pues voy a borrar y así os cuento otro ejemplo más, con una tarifa de ADSL o de fibra. Mientras tanto, alguien podría decir, si pudierais levantar la mano y todo esto, ¿por qué pensáis que las funciones del estilo de la que acabamos de hacer se llaman de proporcionalidad directa? Pues porque las vacas y los kilogramos de hierba tienen una proporcionalidad directa, ¿no? Al doble de vacas necesitan doble de kilos de hierba. ¿Recordáis esto, no? Del tema de reglas de 3. Bueno, pues os voy a mostrar aquí una tarifa de fibra más móvil. Sí, una operadora de teléfonos nos ofrece fibra y móvil y nos dice estas condiciones. Hay que pagar 5 euros fijos al mes. O sea, los 5 euros hay que pagarlos seguro. Esto pues para tener, digamos, el derecho al servicio, ¿no? Y una especie de alquiler del terminal. Pero además tenemos que pagar 2 euros cada hora que llamo. ¿Vale? O sea, podemos suponer que los 5 euros, que es muy barato, es por la fibra, por el derecho a tener internet, y luego 2 euros cada hora que llamo, que esto es más caro. Bueno, pues vamos a intentar hallar una función que relacione los euros que voy a pagar con las horas habladas, ¿vale? Hacer una función, una fórmula y por tanto luego vamos a ver que una recta que relacione los euros que pago con las horas habladas. Bueno, pues podemos hacer una tabla para intentar poner algunos puntos, pero pensad una cosa. ¿Qué depende, los euros de las horas o las horas de los euros? Pues yo creo que los euros depende de las horas, ¿no? Los euros vamos a llamarlo y las horas x. Ahora, pensad una cosa. La factura, o sea, los euros finales, ¿cómo la calcularíais? La factura final que vais a pagar en un mes. Pues seguro que hay que pagar 5 euros, ¿no? 5 euros seguro. 5 euros fijos. Déjame que lo ponga aquí al final, más 5. Y luego 2 euros cada hora que llamo. Si hablo X horas, pues 2X, ¿no? 2X, que es la parte, digamos, variable de la factura, cuanto más hable, más voy a pagar, y 5 euros de internet. ¿Vale? 2X por llamar y 5 euros de internet por la fibra. Bueno, pues lo único que falta es que la factura la hemos llamado y. Entonces la función f de x, o también podéis poner y, como queráis, es y igual a 2x más 5. Nos ha salido una función afín. ¿Pensáis que esta va a pasar por el origen? Es decir, va a pasar por el 0, 0. Si yo hablo 0 horas voy a pagar 0 euros. Pues en este caso no, ¿no? Si yo hablo 0 euros me van a cobrar internet de todas maneras. O sea, los 5 euros los pago seguro. ¿Cómo dibujamos entonces esta recta? Pues colocamos las variables x, que hemos dicho que son horas, y la y, que son euros, esto viene de la factura, y marcamos lo primero, lo de la n, recordáis, ¿no? Y igual a mx más n. Marcamos la n en el eje y. 1, 2, 3, 4, 5. n. N igual a 5. Y ahora, este 2 es la pendiente. Significa que por cada hora de más que hablo, pago 2 euros más. Es decir, el truco que os había contado yo un poquito antes, que por cada hora, si lo hacemos de uno en uno, por cada hora que hablo, son 2 euros más. O sea que avanzo 1 y subo 2. Y donde acaba la flecha pongo otro punto. De manera que si los uno,
tendría la recta. No la voy a prolongar más allá del eje Y hacia la izquierda porque realmente no tiene sentido tiempos negativos, ¿no? O sea que la recta sería esa, que se prolongaría hacia la derecha, si alguien, por lo que sea, duda con cómo interpretar esto de la m, de la pendiente, pues siempre os queda la tabla de valores. La tabla de valores nunca falla. Si la x es 0, pues la y es 2 por 0 más 5, 5. 0, 5 que está aquí. Y si la x es, por ejemplo, 1, 2 por 1 más 5, 7. El 1, 7, que es este que ya habíamos hecho antes. Bueno, o sea que veis que las rectas, tanto si son afines, es decir, mx más n, tanto como si son lineales, que pasan por el origen, y igual a mx, sirven para relacionar variables que tienen una proporcionalidad directa, es decir, que una es el triple de la otra, o el doble, o el cuádruple, o bien para relacionar variables en las que hay una parte fija, por ejemplo, pagar la fibra, y una parte variable, como el precio de la hora. Pues nada, os dejo ahí unos problemitas para que hagáis deberes. Mañana los veo y seguimos con rectas, ¿eh?